La idea de esta jornada, al igual que hicimos el año pasado, es seguir difundiendo y comunicando sobre lo que es la declaración jurada, haciendo énfasis sobre todo en lo que es el formato electrónico de declaración. Como ustedes saben, desde el 2016 que se implementó el formato electrónico, la cantidad de adhesiones a este formato ha ido avanzando bastante rápido, eh, siendo que ahora en el último ejercicio casi un 80%, un 70 y pico por ciento lo hizo en formato electrónico. Todavía resta un porcentaje de productores que lo hacen en formato, en formulario papel. Y bueno, la idea es apuntar a que el 100% de los productores, o la totalidad de los productores, o las declaraciones juradas que se vuelquen al sistema, sean en formato electrónico. Eso como ventaja para el usuario, primero que nada, de que no se tiene que ir a una oficina a presentar un papel, que se lo sellen, todo lo que eso conlleva, pudiéndolo hacer con el usuario y la contraseña en la casa o desde el lugar que pueda hacer. Y desde el punto de vista del sistema, desde el punto de vista de la rapidez con la que ingresan los datos con el formato electrónico, es muy grande la ventaja a nivel del sistema. Permite unificar toda la información y que la información rápidamente esté disponible, con toda la importancia que eso lleva en los datos de declaración jurada. Entonces, la idea de esta jornada es más bien difundir, que los productores hagan su declaración en formato electrónico con su usuario y contraseña. Todavía hay productores que no tienen usuario y entonces estamos difundiendo también la solicitud de contraseña. Muchos de ustedes ya harán en formato electrónico, ya habrán participado de la jornada, capaz que para algunos resulta un poco repetitiva, pero siempre es bueno refrescar algunas cosas y dar algunas de las actualizaciones que hay para este año, que no son muchas, pero es bueno tenerlas en cuenta. Así que bueno, voy a hacer una presentación de algunas generalidades y después vamos a hacer una ronda de intercambio al final con las dudas que puedan ir surgiendo. Si van durante la presentación van surgiendo dudas que puedan ir planteando en el chat, va a estar Gladys y Juan y los que puedan estar ahí, van a estar viéndolas y contestando a nivel del chat, para después llegar al final, al intercambio, con un panorama de las consultas y las dudas que van surgiendo. Así que bueno, voy a empezar a compartir a ver si se ve. Gladys, haceme una seña a ver si se ve. Sí, sí, se ve perfecto, Facundo. Bien, buenísimo. Bien, esperen que no puedo sacar la ventana. Ahí está. Bien, entonces, declaración jurada 2022. Rubro lechería. Hicimos esta jornada específica para los productores del rubro lechería por algunos aspectos que son bien específicos para el rubro. Y por eso es que decidimos hacer una jornada específica para los productores del rubro de lechería, pero en realidad la base y el esqueleto de la presentación es la misma que estamos usando para todos los productores en general. Si alguno ya participó en las jornadas anteriores que hicimos, va a ver que es bien parecida. Esta es la tercera jornada que estamos haciendo de una serie de 4 jornadas. Queda una última, ahora en junio, ahora al final les mostramos el calendario. Así que si conocen de otros productores o algunos, a ver que se activó algo ahí. El Samsung, A ver si lo podés silenciar ahí. Estoy viendo, o sea, si pueden todos silenciar los audios durante la jornada. Ahí está. Ahí va. Durante la jornada vamos a tratar de dejar los audios silenciados
Así yo presento, le doy de corrido, si hay preguntas las hacemos en el chat, y después al final sí activamos los micrófonos y hacemos el intercambio. Entonces, le decía, venimos haciendo una serie de jornadas, ya hicimos 2, esta es la tercera, con ustedes del rubro de lechería, y después nos queda una última con productores. Así que si conocen de algún productor que esté interesado en participar, después les pasamos las vías para hacerlo. Bien. Entonces, vamos a ver una serie de cuatro cosas grandes. Primero, presentarles el calendario de presentación que se definió para este año. Cómo es todo lo referido al acceso, cómo hace el productor para acceder a realizar la declaración jurada. Luego, todo lo referido al ingreso de los datos. Y finalmente, algunos pasos para confirmar la declaración, pagar el timbre y que quede finalizada en el sistema. Así que bueno, lo primero que voy a... Esperen que se me hizo ahí. Lo primero que vamos a ver es el calendario de presentación. Tenemos, el año pasado ya implementamos esta modalidad de generar un calendario según el último dígito del número del TICOSE. Y nos funcionó bastante bien. Los productores se acoplaron bastante al calendario y eso facilitó mucho, tanto en la presentación en las oficinas del formulario papel, se ordenó mucho la cuestión ahí, pero también se ordenó mucho el formato electrónico. Al acoplarse al calendario, eso permitió que el sistema no se sature y que los productores no terminen haciendo todos los productores al final de julio, en la última semana, evitando saturación del sistema. Entonces, fue bueno para los dos tipos de formato. Ahora vamos a ir al calendario, pero lo primero que siempre recordamos, aunque parezca una novedad para muchos, es que el plazo para la declaración jurada es durante todo julio, del 1 de julio al 31 de julio, y lo que se declara es la situación al 30 de junio. Y eso lo repetimos porque a veces confunde. Lo que hay que declarar es como si fuera la foto del establecimiento al 30 de junio. Por más de que estemos declarando en julio, siempre hay que hacer referencia a la foto del 30 de junio. Y otra cosa que siempre aclaramos es que todos los DICOSES que estén habilitados deben realizar su declaración jurada. Muchas veces se genera la confusión de que el DICOSE, yo no tengo animales, por lo tanto parece que no tengo que declarar, y en realidad tengo que hacer mi declaración y declarar cero existencia, o siempre declaro un caballo, el año pasado declaré el caballo, no hubo movimiento, no hubo cambio de nada, parece que no tuviera que hacerla, pero tengo que hacer la declaración jurada. Y así que en todos los casos en que el DICOSE esté habilitado, se debe hacer la declaración jurada para mantener ese DICOSE activo y correctamente registrado. En caso de que no se quiera tener más actividad con ese DICOSE, lo que se tiene que hacer es el cese del DICOSE, y ahí sí, no se van a hacer más la declaración. Pero mientras esté habilitado el DICOSE, se debe declarar año a año en julio. Bien, y ahora sí nos metemos en el calendario, que lo vamos a ir presentando en detalle para que quede claro cómo va a ser este año. La lógica es presentar según el último número del número de DICOSE, el último dígito del número de DICOSE. Entonces, acá tenemos la serie de últimos dígitos del número, y este año lo que se hace es dividir en la primera quincena de julio, los días de julio, primera quincena y segunda quincena. Entonces, en la primera quincena, que aparece con los cuadrantes gris, está la opción de presentar declaración jurada en formato papel o electrónico. Es decir, se puede presentar el formulario en papel en las oficinas o optar por el formato electrónico, declaración jurada electrónica. Después del 15 de julio, solo se admite el formato electrónico, es decir, después del 15 de julio no se admite más el formulario papel, el A1 y sus anexos. ¿Ah? Este año, para el caso de lechería, para el rubro lechero, se va a pedir, ahora lo vamos a ver, pero se va a pedir que el 100% de los DICOSE registrados como rubro lechería hagan su declaración en formato electrónico.
Si es con usuario y contraseña, buenísimo. El productor lo hace con su usuario y contraseña, genial. Aquellos que no tengan usuario y contraseña o la posibilidad de hacerlo desde sus medios, la declaración en formato electrónico, pueden ir a ventanilla, pero la declaración debe ser hecha en formato electrónico. O sea que van a ir con los datos, presentarse en ventanilla, y el funcionario va a tomar los datos y generar su declaración en formato electrónico. O sea que, así como otros tantos DICOSES obligados, como son los giros comerciales, consignatarios, rematadores, que desde el inicio están obligados a hacer en formato electrónico, bueno, este año para el rubro lechero también se requiere un formato electrónico. Básicamente por la necesidad de la rapidez de obtener los datos del sistema, sobre todo de este rubro. Como les decía hoy, el formato electrónico lo que permite es, en el momento que queda hecha la declaración, el sistema ya obtiene los datos, y entonces desde el sistema se puede obtener rápidamente los datos requeridos. Entonces, pero bueno, en general, el calendario para productores en general. Último dígito verificador, primera quincena de julio podemos presentar papel o electrónica, segunda quincena solo electrónica. Y entonces la lógica es, último dígito, 1, 2, 3, del 1 al 6 de julio. O en la segunda quincena del 16 al 20, voy a borrar porque ya no se está viendo, ahí está. 1, 2 y 3 del 1 al 6 de julio, 1, 2 y 3 del 16 al 20. Esos son como los periodos para los DICOSES que terminan en 1, 2, 3. Después, 4, 5, 6, del 7 al 12 de julio, o del 21 al 25, 7, 8 y 9, del 13 al 15 de julio, o del 26 al 31 de julio. Así es como quedó escalonado el orden según el último dígito de verificador. Algunas consideraciones respecto al calendario. Voy para ahí. Ahí está. Consideraciones respecto al calendario. Formato papel. No se admite presentar declaración fuera de la fecha indicada en el calendario. Es decir, hasta el 15 de julio es que se puede presentar papel. En el formato electrónico, cuando es con usuario y contraseña, se puede realizar en cualquier momento. En realidad, no es que el sistema, si no la presento en el último dígito verificador, no me va a dejar hacerlo. Lo que sí pedimos desde el sistema, se exhorta a los productores que se ajusten al calendario más allá de que la vayan a hacer electrónica. De esa forma, como comentábamos hoy, nos permite no saturar el sistema. Y entonces se ordena la información que se vuelca al sistema. Respecto al rubro de lechería, como les comentaba, se pretende que el 100% del rubro tenga registro electrónico de la declaración jurada. Por lo tanto, no se van a recibir formularios A3. Entonces, se debe hacer electrónico, con usuario y contraseña, que es lo ideal, o el productor puede presentarse con los datos en ventanilla y el funcionario tomarle los datos y hacer la declaración electrónica. Bien. Y después otra recomendación que hacemos para todos los productores, previo al inicio de declaración jurada, ahora estamos más o menos a un mes del periodo de declaración, es importante que vayan verificando durante este mes los datos para acceder al SNIC, aquellos que ya tengan usuario y contraseña, que verifiquen que esté todo bien y que pueden acceder al portal del SNIC previo a julio. Y los que no tienen usuario y contraseña, que ya vayan gestionándola para de esa forma llegar a julio con el usuario ya pronto y accediendo al sistema del SNIC para poder hacer la declaración. Otra cosa es verificar el correcto registro del DICOSE con los que voy a declarar. Llegar a julio con el DICOSE ya verificado y sabiendo que no voy a tener inconvenientes en declarar, que no está cesado, que no está interdicto, todo eso. Ahora vamos a ver cómo hacer esas verificaciones. Bien, usuario y contraseña. Aquellos que ya tienen usuario, muchas veces pasa que se solicita el usuario y como no usan mucho el SNIC, no entran o se olvidan de la contraseña, y lo que precisan es que se les envíe otra contraseña, pero en realidad no tienen que generar un usuario nuevo.
En muchos casos el usuario ya está, y lo único que hay que hacer es, en la parte donde pide el usuario, hay una opción que se olvidó su contraseña, y ahí lo que el sistema pide es el número del DICOSE, que es el usuario siempre es el número del DICOSE, los 9 dígitos, y la dirección de mail. Ahí tienen que poner el mail con el que se registró el DICOSE a través del formulario de contraseña. Entonces, los que tienen usuario pueden usar esta opción para recibir los datos al mail y poder resetear la contraseña, es decir, ingresar una nueva contraseña y así quedar en condiciones de ingresar al portal. Tienen que poner eso que le decimos CAPTCHA, que es poner los dígitos que aparecen ahí en la imagen, tienen que transcribir, por ejemplo, 7CL36, eso es por un tema de seguridad de la información, que el sistema exige eso para poder verificar y confirmar. Pero entonces ingresan esos datos y el sistema manda al mail los datos para poder acceder al ENIC e ingresar la contraseña. Y después, con respecto a lo que yo comentaba del estado del DICOSE, ir verificando el estado del DICOSE, aquellos que tienen acceso y ya usan el portal, pueden ingresar al portal del SNIC como productor, y hay una parte que es establecimiento, que es la primera parte, y enseguida después aparece una opción que es interdicciones. Ahí el productor puede verificar si el DICOSE con el que se ingresó al portal tiene alguna interdicción, es decir, alguna restricción por algún motivo. ¿Y por qué es importante verificar esto? De cara a la declaración jurada. Primero, porque los números de DICOSE interdictos por sanidad están obligados a ser en formato electrónico. Es decir, interdictos por cualquier motivo sanitario, ya sea brucelosis, garrapata. Si el motivo de la interdicción es sanitario y la interdicción está vigente, ese DICOSE tiene que presentar su declaración en formato electrónico. Y también los números que estén interdictos, o incluso hay números que están cesados por omisión de declaración jurada, también deben regularizar previo a julio, o sea, previo a realizar la declaración de este año. Al omitirse una o más declaraciones juradas, el sistema lo que hace es interdictar, que es una interdicción administrativa del SNIC, o dar de baja el número de DICOSE por esa irregularidad. Entonces, la lógica es, hasta que ese DICOSE no regularice la situación, no podrá continuar haciendo de las declaraciones juradas ni ninguna actividad. Por eso es muy importante que verifiquen si los números de DICOSE están interdictos o cesados previo a julio. Bien, y aquellos que no tengan usuario o no entren mucho al portal, una manera rápida de verificar si el DICOSE está habilitado es a través de ese teléfono que aparece ahí, que es un servicio de atención automática, que es el 2410-7806, en el que la contestadora nos va dando opciones. La opción 3 es la que nos permite verificar el estado de un DICOSE. Entonces vamos a apretar la opción 3, nos va a pedir el número de DICOSE, lo vamos a digitar en el teléfono el número del DICOSE, y ahí la contestadora nos va a devolver la respuesta de si el DICOSE está habilitado o si tiene alguna interdicción. Y nos va a decir, si está interdicto, nos va a decir el motivo, si es sanitario, administrativo, SNIC, hasta ahí vamos a llegar con la información. Entonces, es una buena vía rápida de consulta para ver si el DICOSE está habilitado. Bien. Entonces, dijimos que es bueno ir verificando ese tipo de cosas. Bien, no sé si hay, yo no estoy viendo el chat, pero si hay alguna duda puntual del calendario o alguna cosa de esa, me avisás, Gladys. Si no, sigo y lo vemos al final. No, por ahora todo bien, Facundo. No hay consulta. Buenísimo. Bien. Entonces, Hola. Yo te quería hacer una consulta. Yo recién entro a la reunión y quería ver el tema de la declaración jurada, de cómo que se hace y eso. Cuando tengas un tiempito me puedes explicar. Ahí va, ahora, buenísimo.
Agustín creo que es, ¿no? Agustín González, sí. Dale, Genial. gracias. Estamos ahora en la introducción y después en la segunda parte ya nos metemos en cómo hacer la declaración. Así que buenísimo. Gracias. Genial. Bien. Entonces, ahora vimos el calendario y nos vamos a meter en cómo accedemos como productor a realizar la declaración jurada. Entonces nos vamos a meter en acceso a declaración jurada electrónica. Lo primero, o el primer requisito para poder hacer yo como productor mi declaración jurada en formato electrónico es tener acceso al SNI a través de lo que es el formulario de contraseña. Muchos de ustedes capaz que ya lo han gestionado, ya ingresaron al portal, y entonces no deberían hacerlo. Pero hay muchos productores que no tienen acceso, y es importante que ustedes, los que ya tienen acceso, difundan también esta información y de repente compartan con los otros productores cómo es el tema de acceder al portal. Es mediante este formulario de contraseña que aparece ahí, en el cual se debe imprimir o retirarlo en la oficina del ministerio o en sede central del ministerio, lo pueden retirar para completarlo con los datos que pide allí. Opa. Se me movió. Ahí está. El número del DICOSE, los 9 dígitos del número del DICOSE, los datos del titular del número del DICOSE, los datos básicos, nombre, cédula, celular, bueno, la fecha en que se presenta, la localidad, y un dato muy importante acá es un correo electrónico que lo pide por acá, un correo electrónico, un mail, que es a donde el sistema, cuando genera el usuario, envía los datos para que ese productor o ese DICOSE pueda acceder al sistema. Entonces, este dato es muy importante. Es importante que esté, o sea, si no está el dato del mail, no hay forma de hacer llegar los datos de acceso, y es importante que la letra del mail esté clara, porque después esos formularios los recibimos nosotros desde el área de registro, y es el funcionario quien transcribe esos datos y genera el usuario y envía a ese mail. Entonces, si está poco legible el mail, se nos complica bastante después para ingresar los datos. Así que todos los datos del titular, incluido el mail, y después la firma del titular con aclaración de firma, y se adjunta una copia de cédula. Es decir, se imprime el formulario, se completa, se adjunta la copia de cédula del titular del DICOSE y se presenta. ¿Dónde se presenta? En Montevideo, en la oficina del ministerio, en sede central, ahí enfrente del Gaucho, en ese horario de atención, de lunes a viernes de 9:30 a 15:30. Y en otras oficinas, en el interior, lo pueden presentar a través del territorial, el SNI de su zona, en las oficinas del ministerio, en las regionales del ministerio, que los territoriales van allí y levantan esos formularios, o pueden contactarse con el territorial y ver cómo hacerle llegar el formulario de contraseña, y también a nivel de las coordinadoras de DICOSE, que también son quienes reciben este formulario. Entonces, productores presentan el formulario, los recibimos nosotros, ingresamos los datos, y ese productor o ese número de DICOSE obtiene los datos para acceder. Muchas veces nos consultan si el productor tiene muchos números de DICOSE, si tiene que presentar para cada DICOSE un formulario. Y sí, la respuesta es que sí. Es un formulario o una solicitud de contraseña por DICOSE. Así que si tiene más de un DICOSE, un mismo productor debe presentar un formulario para cada DICOSE, porque va a acceder individualmente para cada DICOSE. Bien. Entonces, una vez que el productor tiene acceso al SNI, generó una contraseña e ingresa al portal del SNI con la contraseña, a lo que accede es al portal, a la parte, como ven arriba, canal productor. Y ahí, entre todas las cosas que va a ver en el panel de la izquierda, es toda la información relacionada a su DICOSE, toda la información del establecimiento, las interdicciones, como veíamos hoy, todos los datos de la empresa, las marcas, las señales,
los padrones que tiene asociados, todos los datos del establecimiento, los animales que están registrados, los vacunos que están registrados en el SNI, todos los documentos, las declaraciones juradas, los de uno, las guías, todos los papeles que ingresa al sistema también lo ven ahí, y al final tiene toda una serie de actividades o herramientas en las que puede interactuar con el sistema. Entre ellas, el productor ingresando con el portal, más allá, ahí aparecen las herramientas, más allá de hacer la declaración jurada anual todos los años, hay toda otra serie de actividades que puede hacer, y esto sobre todo especialmente para los que manejan vacunos, que son muy importantes. Por ejemplo, hacer el registro electrónico de sus animales a través de lo que le decimos el D1 electrónico, y evitar también el formulario D1, el que viene con las caravanas. Se olvida de presentarlos en las oficinas y esperar a que ingrese, y en vez de presentarlo, lo hace electrónicamente por acá. También puede actualizar los datos de animal, esa actividad de dar por muerte o consumo de los animales, o las reidentificaciones, todo eso lo puede hacer directamente acá desde el portal, sin necesidad de ir a una oficina o hacer algún trámite. Puede incluso hacer la guía electrónica, la misma actividad que hace el operador de movimiento cuando lo llamamos para que nos concrete un movimiento. Eso mismo lo puede hacer el productor ingresando al portal, ya sea si tiene equipo de lectura o ingresando los números de caravana que van a intervenir en el movimiento, lo puede hacer desde allí del portal, a lo que le decimos guía electrónica manual, con algunas restricciones, pero es una actividad que el productor puede hacer, y cada vez más hay productores que están notificando sus movimientos desde el portal. Bueno, y entre todas las cosas que puede hacer, también está la declaración jurada. Ahora, que es a lo que nos vamos a centrar en esta jornada de hoy. Bien, entonces, primer requisito, tener acceso al portal. Después, ahora nos vamos a transportar a julio, y a suponer que el productor va a hacer su declaración jurada en julio. ¿Cómo va a ser, cómo va a ingresar a hacer la declaración jurada? Más allá del acceso al portal y todo lo que vimos. Llega julio, ¿cómo hago la declaración? En la página del SNI, en la página principal, sin necesidad todavía de ingresar con usuario y contraseña, hay una sección que es trámites y servicios, como ven ahí, declaración jurada, y una opción que es realizar declaración jurada electrónica. Abajo de esa opción está toda la información sobre declaración jurada, que pueden ingresar allí, y hay una serie de preguntas frecuentes que hemos ido recabando, que a veces es muy útil para aquellos que tienen alguna duda de algún aspecto referido a la declaración. Pero entonces, cuando voy a hacer la declaración, selecciono realizar declaración jurada electrónica. Ahí, en ese momento, lo que me va a pedir el sistema es el usuario y la contraseña para poder acceder y hacer mi declaración jurada electrónica. Entonces, se ingresa el número del ICOSE, los 9 dígitos, y la contraseña que previamente ya se gestionó. Entonces, ingresamos a realizar la declaración jurada electrónica, o declaración jurada. Así es como es la pantalla que vamos a ver, y ahora después vamos a ver cómo funciona todo esto del ingreso de los datos y confirmar la declaración, que es en lo que nos vamos a centrar en la tercera parte, que es el ingreso de datos. Cómo realizar el ingreso de los datos en la declaración jurada. Nos vamos a centrar en la parte de ingreso de datos, y entonces aparecen allí todas las secciones de información, que son las equivalentes a las del formulario papel. Para aquellos que nunca han hecho el formato electrónico, tengan en cuenta que a nivel de contenido de información es lo mismo que se pide en el formulario papel. No hay variación en cuanto al contenido de lo que nos va a pedir el sistema. Entonces aparece en cada una de las secciones: datos de la empresa, ubicación del establecimiento, uso de la tierra, existencia. En el caso de Rural Lechero, también aparece la revisión y producción, y los datos del declarante. Entonces, la lógica, ¿por qué aparecen estos triángulos? Que aparecen todos rojos al principio. Eso le da una pista al usuario de que en las secciones que está en rojo el triángulo falta completar, es decir, nunca se entró ni se guardó ninguna información allí.
a medida que, ahora vamos a ver cómo se completan los datos, pero a medida que se va guardando la información, ese triángulo pasa a verde. Ese verde quiere decir que, por ejemplo, en datos de la empresa, el usuario ya abrió ahí, completó los datos y guardó la información. Entonces, si está el verde, quiere decir que completó y guardó. No quiere decir que siga completando y quiera volver a modificar algún dato de esto que ya guardó y está en verde y no pueda volver. Puede volver, modificar los datos, seguir agregando cosas y volver a guardar. ¿Ah? Esto es simplemente una pista de que por ahí ya anduvo el productor ingresando información y guardando la información. Bien. Entonces, la lógica es vamos a ir yendo a cada una de estas secciones y ver cómo guardar la información y qué contenidos hay ahí. Lo primero entonces es datos de la empresa. Datos de la empresa, así es como lo vamos a ver cuando abrimos ahí. Todos los datos referidos a la empresa, el número del DICOSE, razón social, el domicilio, el teléfono, todos esos datos que son de registro del DICOSE y que ya están en el sistema, ya viene predefinido. Ahí el productor o el usuario no puede modificar nada. Simplemente verifica los datos y no puede modificar acá. Si es necesario hacer alguna actualización de estos datos, lo que nosotros recomendamos es continuar con la declaración. Por ejemplo, que está mal el domicilio, está desactualizado. En el momento de hacer la declaración, continuamos con la declaración y después de julio, después del periodo de declaración, solicitamos la corrección del dato, que si es el domicilio es relativamente sencillo. Nos comunicamos con Mesa de Ayuda y hacemos llegar una solicitud de actualización del domicilio y eso se corrige rápidamente y después que se corrige la declaración jurada toma el dato correcto. Así que no se preocupen, si en el momento de hacer la declaración aparece algún dato desactualizado, se puede actualizar después. Lo que sí se puede modificar acá son los giros del establecimiento, que ya aparecen según lo último que el productor declaró. Ahí tenemos, por ejemplo, lechería como primario y secundario ganadería. Entonces, algunas cosas referidas a giros específicamente de lechería. Aparece el giro 02 de lechería, el tradicional, el de siempre, en el cual así es como se va a ver la pantalla de información con todos los datos, ubicación del establecimiento, uso de la tierra, existencia, remisión y producción, etc. Pero aparece otro giro, que lo ponemos porque es bastante reciente, se implementó a partir del ejercicio anterior, es el giro 63, lo que sería un lechería sin campo. Este giro refiere a productores lecheros que realizan su actividad en tambos de otros. Sería como el equivalente a un productor de ganado sin campo propio. Por lo tanto, en las secciones de información, lo referido a la tierra no está, porque el giro 63 sería un productor lechero sin campo o sin sala ordeña y propia. Entonces, como ven, ubicación del establecimiento y uso de la tierra ni siquiera aparece disponible. Solo va a declarar las existencias y los datos de remisión y producción. Por eso ahí marcamos ubicación y uso de la tierra que no están. Estos giros, cualquiera de los dos, corresponden a giro habilitable y refrendable. Cuando se solicita un nuevo número de ICOSE con cualquiera de estos dos giros, o se quiere actualizar el giro, en cualquiera de estos dos casos, se debe gestionar siempre previamente con sanidad animal. Porque eso lleva toda una habilitación que se gestiona a través del veterinario oficial y un veterinario de libre ejercicio acreditado. Entonces, vuelvo acá. Si no estuviera registrado como lechería, yo no puedo venir a la declaración jurada y actualizar mi giro a lechería
sin previamente haber gestionado esa actualización de giro con sanidad animal. Eso lo hacen en las oficinas del ministerio a través del veterinario oficial del ministerio. Porque eso va a la documentación por expediente y lleva todo otro proceso hasta que finalmente queda ingresado en el sistema. ¿Ah? Así que para que tengan en cuenta eso que es importante. Bien. Entonces, datos de la empresa. Después, la segunda parte sería ubicación del establecimiento. Y ahí, como siempre, nos va a pedir el paraje. Y acá viene una novedad respecto al ejercicio anterior, al año pasado. Así que aquellos que ya la hicieron el año pasado electrónica tengan en cuenta esto que es una actualización en realidad para este año. Como ponemos ahí, 2022, no se van a poder agregar padrones. Ese botón que aparece ahí, de agregar padrones, que hasta el año pasado estaba, ya para este año no va a estar más. O sea que, ¿qué quiere decir eso? No se va a poder agregar nuevos padrones que tengamos desde una declaración jurada a otra. Por ejemplo, este productor que declaró 2 padrones el año pasado, vamos a suponer que está arrendando un padrón ahora y quiere agregarlo, bueno, ya no lo puede agregar acá en el trámite de declaración jurada. Lo que debe hacer en ese caso es realizar el trámite de anexado. O sea, se separa lo que es el anexado de padrones del trámite de declaración jurada. Es un trámite por sí solo, el de anexado. Entonces, si necesitan anexar algún padrón, lo pueden hacer después del periodo de declaración jurada a través del trámite de anexado. Es decir, la lógica, si es necesario anexar el padrón, se debe hacer el anexado en el momento que se tiene la tenencia del padrón, independientemente de la declaración jurada. Por ejemplo, si hay algún productor ahora que tenga algún padrón nuevo, por ejemplo, un arrendamiento, que lo pensaba declarar en la declaración jurada ahora en julio, en realidad lo que tendría que hacer es el anexado del padrón ahora. En el momento que obtiene el padrón ya puede hacer el anexado. Para esa forma llegar a julio y que el padrón ya esté registrado en su DICOSI. ¿Ah? Así que aquellos que pensaban anexar, tengan en cuenta que no va a estar más el anexado en la declaración jurada. Y ahí ponemos una página que es de trámites Jujuy, que allí están detallados cada uno de los trámites del Estado, y están detallados cada uno de los trámites del SNI, entre ellos el de anexado. Entonces, es una buena página de consulta para todos los trámites, incluso el de anexado, que ahí se muestra el formulario que hay que presentar, todos los requisitos que hay que presentar en la oficina para poder anexar los padrones. Bien, entonces, no aparece más el botón, y otra cosa que no va a estar más es la posibilidad de modificar los datos de padrones que ya están registrados. Hasta ahora se podía modificar si la superficie o la tenencia o lo que sea. No se puede actualizar ahora, y también se debe realizar el trámite para actualizar el padrón. Por lo tanto, los datos no van a ser modificables cuando aparezcan allí. Lo único que sí se va a seguir manteniendo es la de quitar el padrón. Por ejemplo, tengo estos 2 padrones y alguno de estos ya no lo exploto más, ahí sí, quitarlo, la actualización de quitar el padrón sí la puedo hacer con la crucecita como siempre. Bien, y después se mantiene el mapa, que se implementó también el año pasado, con los colores orientativos del correcto registro de los padrones. Por ejemplo, ahí aparecen los 2 padrones en verde, correctamente registrados. Un padrón en amarillo, advirtiendo que posiblemente ese padrón amarillo esté distanciado más de 3 kilómetros, por lo tanto es necesario regularizar ese padrón, o incluso puede aparecer alguno rojo en que exageradamente está distanciado más de 3 kilómetros, por lo tanto hay que regularizar la situación para tener el correcto registro de los padrones en el DICOSI. Muchas veces resulta que era un error en el número del padrón, o incluso muchas veces resulta que el cálculo que hace el sistema para dejar los padrones de colores falla, y entonces medimos con la herramienta de regla y en realidad el padrón estaba bien ubicado, y entonces no hay problema.
Así que tengan en cuenta que sigue el tema del verde, amarillo y rojo, les puede aparecer alguno en amarillo, la idea es que se verifique el correcto registro de los padrones a partir de ese mapa que aparece ahí. Bien. Entonces, datos de la empresa, ubicación de establecimiento. El tercero sería el uso de la tierra. Esto es bien igualito siempre y bien igual al papel. Se declara la situación al 30 de junio y los nuevos mejoramientos que pudo haber habido durante el periodo. Esto es igualito. Lo único bueno es que las sumas de las cantidades de hectáreas que van declarando, el sistema las va sumando automáticamente. Entonces rápidamente podemos ver el total y por lo menos sabemos que en el total de hectáreas no le va a amarrar. Así que se ingresan los datos de uso de la tierra y se guarda. Yo me olvidé de mencionar hoy que en cada una de las secciones en que se va ingresando la información, en el ángulo acá inferior derecho, siempre aparece el botón de guardar. Tengan en cuenta que siempre que ingresan datos, hay que guardar para que el sistema vaya obteniendo la información. Hasta que no se confirme la declaración jurada, lo único que hacemos es guardar la información para que el sistema la tenga en cuenta. Si no guardamos, ingresamos los datos y no guardamos, esa información no queda ingresada, el sistema no la retiene. Entonces, siempre que ingresan datos, al botoncito acá de la derecha de guardar. Bien. Guardar, uso de la tierra. Bien. La otra sección es existencia. Y ahí vamos a explicar un poquito cómo funciona esta parte, sobre todo para los que nunca hicieron en formato electrónico. Lo primero que ven, lo primero que vemos ahí arriba, bueno, la primera opción no era existencias. Para declarar, aprieto ahí, ya me olvido de seguir ingresando datos. Pero después, para declarar las existencias, lo que aparecen allí son pestañas que representan las diferentes especies a declarar. La primera que aparece por defecto es bovino, que es la que aparece primero para declarar. Pero yo puedo ir yendo a la pestaña que corresponda. Por ejemplo, tengo bovino de leche y un caballo, voy a declarar los bovinos, después voy a ir a los bovinos de leche, y después voy a ir a la pestaña de equino y declarar el caballo, por ejemplo. Y así es como funciona. Ahí esos son los equivalentes. Entonces, lo primero es seleccionar la especie a declarar. Y ahí estos son los equivalentes a los anexos. De leche, perdón. Y no. Hay un micrófono. Capita, uno locante y otra cosa. Sandra, creo que. Sandra, sí. No, Sandra no, a ver. Sí. A ver. Santiago, no. No me doy cuenta, a ver. Es Clara, Facu. Ah. Y Gladys, capaz que la puedes silenciar. Sí, para que no encuentro dónde silenciar ahora. Acá. Gladys, cliqué en participantes. Sí, Ahí silencio. Ya está. A ver ahí. Ya el silencié yo a todos. ¿Y ahí me escuchan a mí? Sí. Sí, Facundo, a ti te escuchamos. Perfecto. Entonces, esto sería el equivalente a cuando declarábamos los animales según los anexos. El A3 de lechería serían bovinos de leche, el A5 en equino y suinos y caprinos en el A4. Y bueno, ovinos equivale a la 1. Pero entonces, la idea es ir yendo a la pestaña que yo quiero declarar. Y después al final aparece un resumen con los totales que declaré. Eso puede ser una buena guía para el productor, sobre todo aquellos que declaran varias especies, ver el resumen de los totales que fueron declarando. Entonces, la lógica es, voy a la pestaña que quiero, ingreso los datos,
que correspondan. En este caso, ingreso los datos de animales propios dentro del establecimiento, por ejemplo, mortandad, consumo y nacimiento, y siempre en cada una de esas voy a tener el botón de guardar. Entonces ingreso los datos, guardo, y recién ahí voy a otra pestaña o a otra sección. Siempre guardar los datos después de ingresar. Esa es la lógica para cada una de las pestañas que yo voy a ir ingresando. Ahí, por ejemplo, ingresamos en bovino, o sea, vacunos totales, animales propios dentro de mi establecimiento, ingresamos lo que corresponda. Vacas de cría, vaquillonas, terneros, un ejemplo, ¿no? Ingresan los datos, se guardan, total 446, y eso, esta parte también tiene los triangulitos. Entonces, estoy en bovino, animales propios dentro de mi establecimiento, quedó verde porque ya lo guardé. Ingresé los datos, guardé y está todo bien. Después, en el caso, por ejemplo, en lechería, iría a la segunda pestaña a declarar los bovinos de leche. Lo mismo que yo ingresaba en el formulario 3. Entonces, bovinos de leche, voy a bovinos de leche y ingreso los animales que correspondan a lechería. Recuerden que los animales que ingresamos acá son los animales lecheros que están incluidos en el total de vacunos que se ingresan acá. O sea que, a lo sumo, puede ser lo mismo, bovinos totales que bovinos de leche. Pero si no, pueden ser más bovinos totales y menos de leche. Pero siempre los bovinos que se declaran acá como bovinos de leche están incluidos dentro del total de bovinos. Entonces, ingresamos los datos en bovinos de leche de la misma forma, ingresamos los datos, ahí ponemos el A3 para que vean que en realidad lo que solicita es lo mismo. Eso que declarábamos como en el literal o ganado lechero, propios dentro del establecimiento, propios fuera, etc. Eso mismo que se declara ahí es lo que está pidiendo acá, en la pestaña de bovinos de leche, propios dentro del establecimiento. Ahora vamos a ver cómo hacer para, en el caso de que tengamos que agregar propios fuera o ajenos dentro, que eso es también importante. Pero entonces ingresamos los datos, guardamos, y esos datos quedan ingresados. En el caso, como les comentaba, de que sea necesario agregar propios fuera o ajenos dentro, voy ahí y agrego, aprieto y voy agregando según corresponde. Entonces, agregar propio fuera, lo que me va a aparecer es una ventana que dice animales propios fuera del establecimiento, le voy a indicar el número de ICOSE físico donde se encuentran esos animales, me va a aparecer automáticamente la razón social, para verificar que sea ese el número al cual yo quiero registrar los animales, ingreso los datos y guardo. En el caso de ajenos dentro, de la misma forma, me va a aparecer la ventana, animales ajenos dentro, ingreso el número de ICOSE de propiedad de los animales, ingreso la categoría y cantidad de animales y guardo. Y así es como voy guardando toda la información de los animales, ya sea los propios dentro del establecimiento, propios fuera o ajenos dentro del establecimiento. Bien. Así que entonces vimos existencia, ahora vamos a ir a otra sección que es específica para ustedes como rubro lechero, que es la remisión y producción de leche. Ahí lo que aparece, que esto también es bien similar a lo que aparecía en el A3, en la parte de remisión y producción. Lo primero que aparece, bueno, no declara remisión y producción, podemos clicar ahí y olvidarnos del tema, o acá aparecen de nuevo a modo de pestaña, en el caso de algún tambo de cabra, pueden ir a la pestaña lechero caprino para declarar la remisión y producción del tambo de cabra. Pero por defecto aparece lechero bovino, que generalmente es lo que vamos a declarar. Entonces, lo primero es remisión de leche. Bien, traemos el A3 para que vean que es la misma información la que nos va a pedir. Remisión de leche, aquí se seleccionaba con un
circulito. En este caso lo que se hace es seleccionar acá, no remite, realiza reparto propio, selecciona el establecimiento, y bueno, todos los mismos datos que aparecían acá para declarar es que aparecen acá. La empresa a la cual remite y la matrícula de la empresa. Por ejemplo, ahí con APROLE 28015. Ejemplo. Podemos agregar, si es necesario más de una matrícula, podemos agregar con este botón de acá. Entonces agregaríamos ahí y aparecería nuevamente la empresa y la matrícula que corresponde. Bien, y después en producción también es lo mismo. La misma información que se pedía acá es la que se pide acá. Lo único que la suma de total la va haciendo automáticamente. Y bueno, la cantidad debe ser expresada en litros, al igual que se hacía en el formulario. Entonces ahí se ingresan los datos de producción y siempre recordar el botón de guardar al final acá, margen derecho. El botón de guardar, y entonces ahí tendríamos guardada lo que es remisión y producción de leche. Bien, finalmente lo que nos aparece es el mismo talón del formulario A1 en el que firmábamos y sellábamos. Ahora lo que aparece son los datos del declarante que debemos completar: cédula, nombre y apellido, un teléfono y un mail si corresponde. Y después el título que declara. Y como siempre, el botón de guardar al final. Así que completamos los datos del titular, guardamos, y allí estaríamos medio pronto como para finalmente confirmar la declaración. Fuimos pasando por cada una de las secciones y guardando la información. Entonces lo que vamos a ver es cómo confirmar la declaración para pagar el timbre, que la declaración lleva el timbre asociado, que es una modalidad también semielectrónica. No podemos pegar el timbre, el pegotín, el timbre en un papel, por lo tanto tiene que ser una modalidad de tipo electrónico también. Y finalmente, cómo obtener la constancia final. Entonces, fuimos ingresando los datos. Mientras fuimos ingresando los datos, ahí están las secciones de información que fuimos ingresando y guardando, entonces tenemos todo en verde. Como yo dije hoy, si yo tengo alguna duda o necesito agregar alguna información a estos que ya están en verde, puedo volver a abrir de nuevo e ingresar. Si me olvidé de algún bicho o algo quiero verificar o agregar algo, siempre puedo modificar todos los datos que haya guardado. Mientras estoy ingresando los datos y guardando, la declaración acá arriba, nos vamos a ir arriba. La declaración, acá aparece el estado de la declaración. Está en proceso. Mientras guardo y ingreso información, está en proceso. En ese estado, las cosas que podemos hacer es cerrar la ventana, eso cierra la ventana, vuelvo a ingresar y me aparece toda la información que yo ingresé y guardé. Vamos a poner un ejemplo que empezamos a realizar la declaración un día, llegamos a las existencias y nos olvidamos de una categoría o tenemos alguna duda y queremos en realidad verificar la información para terminar confirmando después. Podemos cerrar la ventana, salir del SNI y volver a ingresar al otro día, llegar a la misma ventana y todo lo que ya teníamos guardado se mantiene, porque ya ingresamos y guardamos. Entonces, volvemos al otro día con los datos de los bichos bien y corregimos, actualizamos y volvemos a guardar. Y así es como funciona este formato electrónico, que es una de las ventajas también de poder hacerlo así. ¿Ah? Hasta que yo no confirme la declaración, puedo seguir actualizando los datos. Entonces, puedo cerrar acá y vuelvo a entrar. El segundo botón, que es eliminar, es un poco más complicado porque eso borra todo lo que hicimos y empezamos de nuevo. Es decir, que todos los triángulos vuelven a rojo, queda todo en cero y tenemos que hacer la declaración de nuevo. Así que, ojo con ese botón. Después ver borrador, que es un botón muy útil porque eso permite, a medida que voy ingresando los datos y guardando, puedo ir viendo ese borrador y me abre como la constancia final, pero a modo de borrador. Y ahí puedo
puedo ver detalladamente todos los datos que estoy ingresando. Porque a veces resulta un poco incómodo en la ventana mismo ir viendo los datos que voy ingresando. Entonces, esto lo puedo usar todas las veces que yo quiera, abro el borrador, veo cómo va quedando la información y lo cierro. Y es muy recomendable usarlo previo, sobre todo a confirmar la declaración, que es este otro botón en el que cuando confirmamos declaración le estamos diciendo al sistema que ahora sí, todo lo que tenemos guardado allí es lo que vamos a declarar. Y esa es nuestra declaración. Así que vamos a confirmar declaración. Y entonces cuando confirmamos declaración, el sistema directamente nos va a llevar a esta ventana, a una ventana que pasarela de pago, le decimos, que es las opciones para poder pagar el timbre asociado a esa declaración. Allí aparece. Lo primero que aparece son diferentes bancos que están disponibles para poder hacer el pago por débito bancario. Si seleccionamos alguno de los bancos, le damos confirmar y pagar acá, nos lleva a la página del banco, hacemos el débito desde la página del banco, del monto del timbre, y en ese momento la declaración queda finalizada. Es casi que automático. En el momento que pagamos en el débito de algún banco, rápidamente llega la información y queda confirmada la declaración. Obviamente que tenemos que tener la posibilidad de hacer el débito por el banco, con el usuario y la contraseña y todo lo que el banco requiera para hacer el débito. ¿Ah? El monto del timbre va a estar seguramente en 220 para este año, en julio de este año, seguramente, por eso lo tapamos porque nunca se sabe bien, pero seguramente actualice a 220 pesos. ¿Ah? Así que puedo elegir un banco, voy al banco, hago el débito, cierro la página del banco, vuelvo al SNIC y ya veo que mi declaración quedó finalizada. Eso sería lo más rápido y ágil para un productor que lo pueda hacer. Pero también tengo la posibilidad de hacerlo por red de cobranza. Y entonces puedo elegir alguna red de cobranza, como Habitat, Redpago o el correo, y si elijo la red de cobranza, el sistema lo que me va a dar es el ticket de pago. Un ticket de pago que se genera para que ese usuario vaya a la red de cobranza que eligió y lo pague el timbre como cualquier trámite. Entonces, la idea es que se imprime este ticket y se va a la red de cobranza y con el lector lo leen y se paga como cualquier factura. Entonces, una vez que está pago, desde la red de cobranza llega la información al SNI y esa declaración queda finalizada. En este caso, cuando red de cobranza, puede haber alguna demora, generalmente es de 20 a 30 minutos. En el periodo de declaración jurada puede que demore un poco más, hasta incluso 1 hora. Así que si fueron y pagaron en la red de cobranza y vieron enseguida para las casas, está pronta, puede ser que todavía no esté y que haya una demora. Así que tengan en cuenta que puede haber una demora. Pero lo importante es asegurarnos de que obtuvimos el ticket y que fuimos y lo pagamos y lo tenemos sellado. Una novedad para los que el año pasado lo hicieron y capaz que vieron algún ticket del año pasado, es que esto cambió y trae un poco más de detalle. Antes, el ticket antes no decía nada, solo traía el código barra asociado a ese trámite, pero no detallaba el trámite. Ahora nos da el detalle del número de 12 asociado al trámite y a qué refiere el trámite. Por ejemplo, presentación de declaración jurada. Entonces, nos da el detalle de para qué es el ticket y el número de ICOS asociado. Eso es muy bueno para los casos en que manejan declaraciones de muchos ICOSE o productores que tienen varios números de ICOSE y entonces imprimen muchos tickets y siempre pasa que se entreveran los papeles y los tickets y no terminaban sabiendo para qué se había impreso el ticket, para qué número de ICOSE o para qué trámite, porque también es el mismo ticket que el trámite de renovación de marca y alguna otra cosa más. Entonces, ahora trae un poco más de detalle. La lógica es imprimir, ir a la recobranza y pagar. Bien, y entonces dijimos, después que está pago el timbre, me acerco un poco más acá, después que está pago el timbre, el Estado, a ver si lo marqué,
Ahí, el Estado pasó a declaración finalizada. Esto quiere decir que se completó la información y ya se pagó el timbre de esa declaración. En este estado, las opciones que tenemos acá es ver declaración, que es para ver la constancia final y ver que toda la información de la declaración está correcta, y es como el formulario A1 sellado que nos dan en la oficina, es lo mismo. Puedo entrar ahí, ver la constancia e incluso imprimirla. Así es como se vería mi declaración ya finalizada, con todos los datos que se fueron ingresando. Se genera, o sea, voy a ver declaración, se abre eso y es mi constancia final. Esto yo lo puedo guardar en la computadora para tenerlo de respaldo, lo puedo imprimir incluso si lo quiero tener en la carpeta como respaldo, puedo imprimirlo y tenerlo como tengo las copias de los A1, es lo mismo. Y también tengo que tener en cuenta que cada vez que ingrese con el usuario, lo voy a tener disponible allí para consultarlo las veces que quiera. ¿Ah? Eso queda generado en el sistema y no se mueve ahí. Bien. Y después lo otro que veíamos es eso que es el código único, que en realidad es como un plus que genera el sistema cuando se hace la declaración jurada. No se ha difundido mucho y no se usa mucho a nivel de productores, pero para que tengan en cuenta lo que es. El sistema, cuando hacemos la declaración jurada y queda finalizada, genera eso que es el código único. Ahí lo marcamos como ejemplo. Ese código es único para el número del DICOSE con el que estoy haciendo la declaración y para ese ejercicio ganadero. Eso lo que permite es, yo como productor con ese código único puedo ir a una oficina en la que me requieran la declaración jurada para hacer algún trámite, por ejemplo, para comprar guía, para pedir un préstamo en un banco, o cualquier trámite que me pida la declaración jurada. Yo puedo presentar ese número de código único y dar mi número de DICOSE, y cualquier persona, o sea, el funcionario, en una página que es pública para todos, puede ingresar esos datos, número de DICOSE y código único, y los datos que vienen ahí, y consultar, es decir, ver la constancia de declaración jurada, o sea, ver la declaración jurada de ese número de DICOSE de ese productor. Esto lo que intenta es evitar que el productor tenga que ir a la oficina con el formulario de declaración jurada y presentarlo allí con el funcionario. No se ha difundido mucho esto, así que no tenganlo en cuenta. Cada declaración jurada genera un código único y se puede utilizar. En muchas veces se confundía código único con, o sea, muchos productores a la hora de hacer la declaración jurada terminaban llegando a esta pantalla para ingresar el número DICOSE y código único. Y en realidad lo que estaban queriendo hacer es la declaración jurada. Entonces, eso entreveró mucho, sobre todo el año pasado. Si llegamos a esto, número DICOSE y código único, el código único se genera después de realizar la declaración jurada. ¿Ah? No es que, yendo acá, es que yo voy a hacer mi declaración jurada. Y esa es la lógica, es como una cosa más que genera el sistema para seguir evitando los trámites en ventanilla y la impresión de los papeles y los formularios en papel. ¿Ah? Pero no es obligatorio ni acordarse del número ni tenerlo presente, sino que es como un plus más para seguir facilitando los trámites en ventanilla. Bien. Y después, finalmente, dejamos algunos aspectos a tener en cuenta de cara a la declaración jurada que se nos viene. Como siempre, el plazo durante todo julio. A partir de agosto ya pasa a ser una declaración fuera de plazo, eso es para tener en cuenta. Y no quiere decir que si se me pasó julio, ya no la voy a poder hacer. Sigo obligado a hacer mi declaración, pero en el caso de que ingrese después de julio, tengo que sí o sí hacerla electrónica, o sea, no la puedo hacer en papel, y va a haber, el sistema va a generar automáticamente un acta asociada a esa declaración por el incumplimiento de realizarla fuera del plazo. Pero sí la tengo que hacer, o sea, puedo ingresar después de julio,
en agosto, por ejemplo, y hacer la declaración jurada fuera de plazo. No esperar al otro periodo de declaración, porque va a ser peor el incumplimiento. Cuanto más cerca del periodo de julio esté, mejor va a ser, aunque sea fuera de plazo. Después, otra cosa que ponemos es que todos los DICOSE registrados deben realizar la declaración, aunque no tengan animales ni movimientos en el año. Eso a veces confunde, por estar medio quieto el DICOSE, parece que no hay que hacerlo, y hay que hacerlo. Acá agregamos los giros de lechería, el giro 02 o el 63, deben realizarla en formato electrónico este año, o sea que no se van a admitir los formularios A3. Y la declaración jurada queda finalizada siempre y cuando sea efectivo el pago del timbre. Porque muchas veces pasa que se completan los datos, se obtiene el ticket de pago y parece que ahí ya está la cosa, y después los tickets de pago quedan sin pagar. ¿Y qué pasó con mi declaración? Bueno, la declaración no quedó finalizada porque no se pagó el ticket que se generó. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que va a quedar pronta una vez que se paga el timbre. Y tengan en cuenta que puede haber demoras. Bien, no sé si me quedó algo más, no sé cómo vienen ahí, pero voy a ir cerrando. Voy a cerrar la ventana para poder ver. Ahí está. Bien. Bueno, Gladys, no sé si apareció alguna Sí, pregunta. han habido algunas consultas, algo hemos ido respondiendo en el chat, pero ahora los que quieran pueden hacer la consulta, o sea, abren el micrófono y hacen la consulta. Abrimos la ronda de consultas. Agustín, que estaba por ahí, que hacía algunas consultas, si querés preguntarnos. Ahí Hola, está Agustín, sí. hola. Hola, sí, Agustín. Yo había hecho una consulta, pero creo que ya me la explicaron por mensaje que era, porque yo te explico, yo tengo caballos, ¿viste? Y yo hice el número de DICOS y ya tengo la marca y eso, y tenía que hacer obviamente la declaración jurada. Y yo lo que quería saber es si es el mismo trámite todo, y si sí o sí yo tengo que tener un padrón, o mejor dicho, una ubicación desde donde los tengo. Bueno, sí, Agustín, como algo te había puesto yo en el chat, pero no sé si había quedado claro. Cuando tú no tienes la explotación de los padrones, tú sos el Sí. propietario del ganado, pero lo tenés a pastoreo en un campo. Ese campo sí o sí tiene que tener un número de ICOSE físico, que sería el de un tercero. Entonces tú cuando vas a completar la declaración jurada, no tienes espacio para completar datos de padrones, porque no tenés padrones asociados, entonces sí tenés que declarar tus animales como propios fuera, y ahí te va a pedir el número de ICOSE del campo donde estás a pastoreo. Y Por por eso. ejemplo, si yo los tengo, por ejemplo, un ejemplo te hago, en la Alameda, que ahora calculo que van a cobrar también el tema de pastoreo y eso. Pero no ha salido todavía eso. Pero tú, o sea, ¿tú dónde lo tienes? ¿Tiene un número de ICOSE el campo? Yo lo tengo en la Alameda, pero no sé si tiene Está, eh, cosa ahí. Sí, tú deberías consultar porque debería tener el campo un número de ICOSE con la persona que has hecho el contacto para ingresar el caballo y eso. Ellos te tienen que informar el número de ICOSE porque lo vas a necesitar para hacer la declaración jurada. Es un dato que vas a necesitar. Porque Sí si o no, no sí. vas a poder declarar. Claro, exactamente. Porque los animales, Agustín, tienen una propiedad y una ubicación en el sistema que Claro, sí, puede sí, ser sí, sí, la sí. misma o no. Entonces, a ti, como tú sos el propietario del ganado y sos sin campo, necesitas sí o Sí. sí dar un DICOSE, que es la ubicación. Por eso los declaras como Está. propio fuera. Ese dato lo vas a necesitar, sí. Andalo averiguando. Está buenazo. ¿De, Yo era de qué para saber zona, eso, ¿no? de Entonces, qué zona sos, Agustín? de San Carlos, Maldonado. Mira, bueno, justo la jornada pasada surgió la misma duda, en la misma zona de Maldonado, no me acuerdo de dónde es. Así que después, capaz que dejamos ahí en el chat también el contacto de los territoriales,
del SNI, que les pueden dar una mano también en las oficinas. Ahí en esa zona está Marcela Barreto, que anda en la jornada, pero está certificada, está enferma, así que no está participando, pero anda en la vuelta. Después le dejamos ahí en el chat. Vos ubicás el de tu zona, que es Marcela Barreto, y también te Sí, puedes sí, sí, conectar con sí, ella. yo Porque es que es lo Marcela mismo en la estoy, jornada pasada. con Marcela estoy en contacto, sí, muy Ah, buenazo. Bien, bien. muchísimas gracias. Muy bien, pide la palabra Nacho, así que no sé si... Por ahí, ¿no? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy clara la charla hasta ahora. Tenía una consulta que el padrón que yo tengo no figura, ahora al poner en la ubicación del establecimiento, el padrón no figura, ya está presentado en catastro, pero no figura. El padrón principal, digamos, era de mi madre Jesús y figura el padrón viejo, digamos, pero no el actual que yo tengo. Ahí en ese caso, ¿cómo hacer? ¿Se pone en el padrón antiguo, que es el que figura ahora en el mapa? No, Nacho, mira, lo que pasa es que nosotros ahora, o sea, periódicamente actualizamos la capa nuestra, o sea, los datos nuestros con catastro. Eso va a tener una actualización ahora en junio para levantar, porque obviamente la información de catastro está en permanente actualización por los fraccionamientos, y ese caso, como tú planteás, es habitual que suceda. Ahora, depende si, o sea, si ya ingresó en catastro, todo, y ya está ahí, se va a actualizar y seguramente vas a encontrar georreferenciado tu padrón. Sucede porque es nuevo, nada más que por eso. Así que después del 30 de junio ya se hace otra actualización y en julio ya estaría pronto, Sí, digamos. sí, debería ya en julio poder verlo, pero no es nada que tú tengas datos incorrectos o que te genere un inconveniente. Es solamente un tema de actualización del sistema. Bueno, muchas gracias. Juan Carlos quiere la palabra, Juan Ahí Carlos. está, Juan Carlos. Bueno, gracias. No me quedó claro porque justo toca un timbre y si dijo el precio de lo que va a costar la declaración este año, si ya se sabe o... Todavía no tenemos el dato certero. Siempre se actualiza justo ahora, previo a julio, Ya. y así que lo más probable es que sea 220, ¿verdad, Gladys? Sí, eso de todas maneras es un dato que actualiza la caja profesional, ¿verdad? Es un timbre de la caja profesional, y ellos cuando actualizan los valores de los timbres, actualizan los timbres para varias cosas, pero entre otras cosas es el timbre que utilizamos para la declaración jurada, que tiene la actualización juntamente al 1 de julio, todos los años. Habitualmente estos últimos años siempre son 10 pesos, así que suponemos que va a pasar de 2.10 a 2.20. No, y la otra pregunta es que muchas veces me pasa de que declaro, por ejemplo, bovinos y equinos, y al imprimir después me da todas las categorías. Caprinos y todo en cero, porque yo no puse nada, y no sé si es una forma eso. No es siempre tampoco. Si es alguna falla del sistema o si es que sale así nada más. Que después en la constancia aparecen En la todas. constancia aparecen, por ejemplo, caprinos y suinos, y hasta yeguarizos a veces, que no hay, y que no los toqué para nada, y aparecen. Entonces queda 2 o 3 hojas de declaración, cuando de repente con una sola estaría pronto. Yo creo que tengo idea que es cuando, más allá de bovino, si hay alguna, o sea, lo que funcionaría como anexo, genera que se largue toda la chorrera de especies. Por eso es que a veces no aparece. Cuando es solo bovino, que sería lo equivalente a la 1, quedaría solo en la 1. Pero si hay que poner otra especie equivalente a un anexo, ya genera la chorrera de especies de los anexos. Sí, es del sistema en realidad. Podríamos ver de ver si se puede mejorar eso y que en realidad aparezca solo lo declarado. ¿Sí? Muchas gracias.
Bárbaro, Juan Carlos, muchas gracias. Por ahí veo que anda Gabriel Osorio, que hoy no pudo estar en la presentación. Yo no sé si me escucha. Ah, está Robert también con la Sí, mano pide levantada. la palabra Robert. Adelante, Robert. Ah, está silenciado el micrófono, Robert. A ver si puede. Si te aparece el micrófono ahí abajo de. A ver ahí. Ah, ahí. Buenas noches. Buenas noches. Perdón porque recién hace un ratito se me cortó y no podía entrar. Capaz que la pregunta ya la hicieron. Cuando vos especificaste de que este año los padrones van a ser tomados de la última declaración, ¿no? O sea que no se puede agregar padrones este año. Los padrones que van a tomar van a ser de acuerdo a la declaración del año pasado, año 2021, ¿no? Bueno, yo en realidad dije, toma de la en realidad, toma del, corregime, y cualquier cosa, pero toma de la última actualización del padronario. Exacto. Si se actualizó si se agregó algún padrón desde la última declaración, aparece también. Ahí está. Toma el dato de los padrones registrados de Ticos. Yo dije mal. Son los datos que tenemos en el sistema, de la última actualización de padrones. Puede darse por la última declaración jurada o que la persona haya solicitado en el correr del ejercicio, después del cierre del ejercicio, haya solicitado un anexado o un desanexado, que es un trámite que tenemos nosotros. Entonces, esa información se modificó y es eso lo que va a tomar después los datos que va a precargar la declaración jurada, ¿verdad? Si tuvieron una actualización posterior a la declaración jurada, a solicitud del productor, eso va a estar actualizado, no es que va a tomar el dato otra vez para atrás. ¿Ah? Y algo importante es que van a poder siempre desanexar padrones, van a poder desanexar. Lo que no se va a poder es modificar datos de los que ya están ingresados o ingresar padrones nuevos, datos nuevos. Eso tienen que hacerlo a través del trámite que hacemos durante todo el año, fuera del ejercicio, de anexado y o corrección de padrones. ¿Ah? Ahí dejó Marcela el trámite para los que quieran. Ahí va. Lo dejó en el chat el link para ver el trámite. Pero sí, está buena, Robert, la aclaración, porque yo dije que traía de la última declaración y en realidad trae el registro de padrones del DICOS en ese momento. En ese momento. Está. Si se anexara un padrón ahora, por ejemplo, en julio tendría que aparecer. Perfecto. Impecable. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Robert. Muchas gracias. Bien, no Facundo, sé. ando por acá. Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches para todos. Aquí estamos, escuchando hace un ratito que me pude conectar. Bien. Y bien, me parece que como siempre hay buena concurrencia, buenas preguntas. El tema de los padrones ya veo que es lo que viene la gente con necesidad de contestar. Tú el otro día hiciste una contestación que me parecía muy estimada, muy tratada, porque solamente durante el mes de julio no va a haber cambios, ¿verdad? O sea, todo aquel que haga, que por ejemplo, que atiende ahora o que reciba un padrón ahora, tiene hasta el 30 o hasta el 29 para hacer el cambio y después hasta el 1 de agosto no se cambiaría, ¿no? Esa es la idea, pero por supuesto tiene que ser con la documentación necesaria. Está Gladys ahí, justamente hoy la tenemos de ayudante a Gladys, que precisamente del área de registro, que cualquier duda ahí de lo necesario para anexar un padrón, que es por eso que estamos necesitando, digamos, vamos a decirlo mal y rápido, trancar el tema del agregado para poder ver la documentación necesaria para agregar ese padrón. Esa es la idea. Y aparte, bueno, a los productores que no vayan a quedar presos en determinadas situaciones sanitarias, ¿no? Porque a veces agregan un padrón que está lejano al establecimiento y puede generar ese padrón o generarle ese padrón a todo su establecimiento problemas sanitarios, interdicciones que
que no las tendría. No sé si me expliqué bien, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Me parece. Así que bueno, estamos acá, seguimos escuchando. Así que bueno. Buenísimo, Gabriel. Bien. Por ahí preguntaban en el chat si le podríamos hacer llegar la presentación, se la vamos a mandar a todos los mails de los que se inscribieron en la jornada, les vamos a mandar la presentación en PDF y la grabación del video. La grabación puede demorar un poco más, la presentación se la vamos a mandar ya mañana. ¿Tá? Para los que querían tener la presentación, se la vamos a mandar en PDF. Y la grabación, bueno, la vamos a procesar y la idea es mandarlas también para que la puedan consultar o también difundir entre otros productores que no hayan podido participar. La idea también a partir de estas jornadas es que ustedes funcionen también como puntos de difusión en la zona en la que estén, con los vecinos, con los allegados, en la fomento. La idea es que se reparta y se difunda la información de cómo poder hacer la declaración, cómo solicitar la contraseña, todos esos datos que hay muchos que ya los manejan y hace años que hacen capaz la declaración jurada electrónica, que bueno, que puedan incentivar a otros productores a que hagan el formato electrónico y les den una mano también en ese sentido. Así que les agradecemos toda la información que también puedan difundir a partir de esta jornada. No sé si queda alguna otra pregunta en el chat o... A ver, voy a ver acá. Ahí está Robert. No sé si quedó la mano levantada o... Sí. Ah. Simplemente, yo soy del departamento de Soriano, agradecerles a ustedes que están de esta manera llegando a cada uno de nosotros, que muchas veces se nos hace imposible concurrir a la capital. La verdad que las cosas hay que decirlas en público y bueno, la verdad que los felicito a todos ustedes nuevamente por esta charla que a nosotros simplemente nos simplifica un montón y que muchas veces estamos un poco alejados de la realidad y que nos ayuda también a poder participar fluidamente de esta charla. A ustedes un agradecimiento porque la verdad que es importante que tenernos actualizados en este tipo de cosas. Muchas gracias. Estimado, la realidad son ustedes. Nosotros ya estamos alejados de la realidad. Lo que pasa es que ya somos personas conocidas con ustedes, entonces justamente estas cosas a nosotros que estamos permanentemente, en el caso mío yo soy gestor, pero muchas veces se complica el hecho de ir a Montevideo. Entonces, claro, como que estas cosas a nosotros nos acercan un montón. Por eso justamente las cosas hay que decirlas en presente y bueno, decirle que gracias a ustedes podemos tener la información en el instante. Muchas gracias. Buenazo, Robert. Muchas Perfecto, gracias. Bueno, gracias. Sí, o sea, esta posibilidad de hacer estas jornadas por Zoom, que se nos abrió a nosotros a partir de la pandemia, en realidad, le empezamos a agarrar el jeito, no sabíamos ni lo que era el Zoom antes. Y la verdad que ha funcionado bastante bien. No es lo mismo que estar presencial, pero acerca un poco más, que por lo menos nos vemos las caras y nos encontramos con los productores. Entonces, la verdad que nos ha funcionado bastante bien. Este año hicimos esta serie de 4 jornadas. En algunas localidades más chicas, en las que es difícil llegar también con el Zoom, a través de los territoriales hemos organizado algunas charlas con algunos fomentos y en las mesas de desarrollo han participado los territoriales también. La idea es complementar este tipo de charlas con charlas presenciales y también hacer presencia en las oficinas. Estamos armando un diagrama para poder también estar atendiendo en las localidades, en la oficina, para aquellos productores que puedan ir a la ventanilla, hacer la declaración en formato electrónico, que esté alguno de nosotros como funcionarios recibiendo a esos productores. Estamos tratando de llegar a las localidades más pequeñas, entonces también vamos a estar, en julio vamos a estar en la vuelta en el territorio tratando de llegar a todos lados, o a lo más que se pueda en realidad, apuntando a ese 100% electrónico que mencionábamos hoy en la introducción. Así que buenazo, Robert. Muchas gracias.
otra consulta tenía, Facundo. Sí. En el momento de llenar quedó creo bastante claro, pero siempre puede surgir alguna duda. Es el teléfono ese que figuraba en el chat, el 2410-2790, por alguna consulta particular o alguna duda que no tenga. Exacto, me olvidé de mencionarlo al final. Ese teléfono que aparece en el chat, el 2410-2790, el teléfono mesa de ayuda, que siempre ahí a ese teléfono se puede consultar cualquier duda que se pueda generar, sobre todo en julio, aquellos que no han hecho declaración electrónica y recién estén haciéndola y se traen por alguna cosa o tengan alguna duda, rápidamente pueden llamar a ese teléfono, y del otro lado en realidad estamos nosotros, hay funcionarios del SNI atendiendo el teléfono, y ahí pueden consultar rápidamente, no sé, cómo ingresar tal dato, si algo falló o no me quedó guardada la información, cómo hago, todo ese tipo de cosas que a veces se precisa un teléfono, sí o sí, está bueno tenerlo en cuenta. Tiene un horario bien extendido, pues se atiende, ahora no me acuerdo exacto, pero se arranca temprano, desde las 8 de la mañana hasta la noche, tarde. Está la gente del SNI ahí, así que está bueno. También está el mail del info@sni.gov.uy, que ahí también pueden mandar por ahí. Está el mismo mail que nosotros le mandamos la invitación, que es el djelectronica@sni.gov.uy, que ahí, si es bien específico de la declaración jurada electrónica, alguna consulta nos pueden mandar por ahí también. Estamos nosotros del otro lado de ese mail, así que también pueden mandar ahí. Y bueno, la idea es estar comunicado lo más posible con ustedes de cara a julio y durante todo el año en realidad, pero en julio, sobre todo para este formato electrónico, que a veces al primer trancazo el productor ya se nos quiere ir del formato, tratamos de darle un buen respaldo en la comunicación. Así que fundamental el teléfono de mesa de ayuda. Muchas gracias. Y por supuesto, Gracias, toda la Nacho. información y eso está siempre disponible en nuestra página del SNIC, www.snic.gov.uy. Ahí encuentran todo, hay información, están los datos de contacto con el call center, que es mesa de ayuda, los horarios que se acaban de poner ahí en el chat, tienen los horarios de mesa de ayuda. Ahí está. Bueno, muy bien, no sé si hay algo más. Agradecerle a Juan Antonio, que anda por ahí, no sé si me escucha, que siempre está en la difusión y comunicación y siempre nos da una mano grande. Así que muchas gracias, Juan Antonio. No, el agradecido soy yo a ustedes por Baluarte, Juan Antonio. al equipo. Un valorazo. El agradecido soy yo al equipo del SNIC. Buenísimo. Bueno, y Sí, decirle la que vamos a verdad estar. que la gente, mirá que yo estuve con estos dos muchachos que están ahora atendiendo, y bueno, y creo que anda Juan, no sé si hay alguno más, haciendo horario también de oficina, o sea, hoy tienen horario extendido. Así que, bueno. Bueno, muy bien. Vamos a estar a la orden, entonces. Vamos a materiales por el mail, así que estén atentos a eso. Y bueno, seguimos comunicados por esas vías, al djelectronica@sni.gov.uy, nos pueden escribir. Y bueno, agradecerles a todos la presencia y recordarles que queda una última jornada. Que me olvidé pero queda una última, a ver si lo puedo mostrar rapidito. Ahí está. Estas son la serie de jornadas que hicimos, arrancamos allá el 18 de mayo, estamos ahora en esta con ustedes, productores lecheros, y quedaría una última el lunes 20 de junio, en el mismo horario, así que si conocen a alguien que esté interesado o quiere participar nuevamente, están invitados. Ahí está el mail, que es de jelectronica@sni.gov.uy. ¿Vamos? Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en julio. Bueno, le agradecemos Muchas a gracias. todos por la participación. Y bueno, nos estamos comunicando.
Gracias a ustedes. Muchas gracias y estuvo bueno lo de la fecha, que la próxima, porque yo me la perdí la anterior, de los Ah, bien. productores. Así que la verdad, Facundo, muchas gracias. Me había quedado re mal porque me olvidé ponerme la alarma. Ah, sí. Y claro, y la locura del día a día, ¿viste que si no te pones la alarma? De repente son las 8 de la noche y seguís en la roja. Es verdad. Y se te pasó la reunión. Así que mil gracias por eso. Buenísimo, Silvana. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos. hasta luego.